Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio saludarle en esta preciosa mañana. Le saluda a su hermano y amigo, el pastor David Fuentes, en este programa Amaneciendo con Jesús. Tenemos en esta preciosa mañana una corta meditación en la palabra del Señor bajo el tema Requisitos de la oración. Proverbios capítulo 28, versículo 9, dice la palabra de Dios. La invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración es también abominable. Aquí estamos hablando de dos cosas, la oración y la ley. Quiere decir obediencia a la ley. Cuando se refiere a la ley, se está hablando de los primeros 5 libros de Moisés, el llamado el Torah. Allí estaban escritos los 10 mandamientos que el Señor le dio al pueblo de Israel. Pero en esta preciosa hora, amados hermanos, muchas veces nosotros nos preguntamos por qué razones Dios no escucha nuestras oraciones. ¿Por qué razones nuestras oraciones no tienen respuestas? Y a veces, si somos honestos con nosotros mismos y con Dios, y a veces, muchas veces y en muchas ocasiones, Dios nos ha amonestado, nos ha hablado a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de su ley, a través de los profetas, a través de los siervos de Dios. Y como que no es con nosotros, hemos hecho oído sordo a la palabra de Dios. Y a veces cuando venimos a orar a Dios y pedirle a Dios, queremos que nos responda inmediatamente. Dios quiere que usted y yo le respondamos cuando Él nos habla, como el Hijo con el Padre. Cuando el Padre le habla al Hijo, el Padre desea que el Hijo le responda inmediatamente, si va a ir o no va a ir. Pero ahora lo mismo hace Dios con nosotros. Así como cuando Él nos habla, como hijos debemos de responderle a Él inmediatamente. Acá tenemos, ¿verdad?, el desprecio, la ley menospreciada. En 2 Crónicas capítulo 36, verso 16 dice: mas ellos hacían escarnio de los correos de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio para ello. Menospreciaron sus palabras, su ley. Isaías capítulo 30, verso 9 nos dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios trabaja de esta manera. Si nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Si nosotros nos alejamos, Él se aleja de nosotros. Para que nuestras oraciones, hermanos, tengan verdaderamente respuesta, debemos de guardar la ley, debemos de obedecerla. Santiago nos dice, hermanos, en el capítulo 2, versículo 22, hermanos, de su carta, hermano, nos dice de la siguiente manera. Capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en su espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Mire qué maravillosa es la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Requisitos para la oración. Por eso a veces muchas oraciones no son contestadas, porque a veces, hermano, no obedecemos la palabra de Dios. Si usted recuerda aquellos dos que fueron a orar al templo, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo se jactaba de lo que él era, de lo que él daba, de lo que él hacía, y por último dice que no era como ese hombre que estaba allí pecador. Ese hombre era un fariseo queriendo aparentar que guardaba la ley, pero estaba lejos de ella. Y orando de esa manera se justificó ante sí. Dios vio al otro hombre que era un publicano que se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mi pecador. Lo que da a entender, amados hermanos, es de que estos dos hombres, dice, uno salió justificado y se fueron para su casa, el otro no
oyó Dios la oración. Para que la oración sea oída, amados hermanos, debemos de estar atentos a la ley de Jehová, a su palabra. Él nos llama a través del consejo, de su palabra, de su siervo, sierva, hermano, a través de sueños, a través de profecía, a través de mensajes. Hermano, Dios nos habla, nos amonesta, nos manda aviso para que obedezcamos atentamente a su palabra. Porque cuando nosotros obedecemos, Dios nos ayuda y nos contesta nuestras oraciones. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Segunda Crónica capítulo 2 verso 14 dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré su oración, sanaré su tierra y perdonaré su pecado. Estos son los requisitos que Dios quiere para que esa oración sea oída, hermano. Pero si hay estorbos en nosotros y tenemos pecado, tenemos que confesarlo. La palabra de Dios dice para aquellos hermanos, porque nosotros ofendemos con ver, con oír y hablar, hermano, y pensar. Pero en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2, verso 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo su Hijo. Él es nuestra propiciación por nuestro pecado, y no solo por las nuestras, sino por las de todo el mundo. Si confesamos a Él nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No dejemos que se acumulen los pecados, porque pecamos con oír, con hablar, con ver, pensar, actuar, caminar. No dejemos que se acumulen. Cada día limpiémonos, como dice el apóstol Pablo: limpia mi corazón de mala conciencia y lava mi cuerpo con el agua pura, que es la palabra de Dios. Dejémonos guiar por el Señor para que Él nos ayude y nos responda a nuestras oraciones. Como dice, levantemos manos santas, sin ira, sin contienda al cielo, hermano, y eso es lo que Dios quiere para que vuestra oración sea oída. Dios te bendiga, Dios te guarde. Saluda para ti tu hermano y amigo, el pastor David Fuentes. Nos vemos en la próxima edición. Bendiciones.